Marchamos ayer, los trabajadores y trabajadoras. Hubieron varias marchas en Buenos Aires y en distintos puntos del país. La más importante de ellas, me parece que por nivel de convocatoria y además por el lugar elegido, simbólico, fue la que hizo el Frente de Izquierda y los Trabajadores en la Plaza de Mayo. Y la tenemos en contacto a Celeste Fierro, que es dirigente nacional del MST. El MST, dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que ayer se estuvo movilizando también. Celeste, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, danos un balance de la convocatoria de la marcha, que tuvo varias consignas bien claras y bien actuales y bien presentes. Marcharon ayer 1 de mayo. Nosotros veníamos criticando un poco hoy en los títulos de nuestro programa que la CGT, la Central General del Trabajo de la Argentina, está marchando fuera de fecha, ¿no? Estaba marchando en el día de hoy y en un lugar cerrado, no en un lugar abierto, en un estadio. Ustedes eligieron hacerlo en la fecha y en el lugar, ¿no? 1 de mayo y en la Plaza de Mayo. Sí, era necesario levantar ese acto, esa enorme movilización, con una concurrencia muy importante de sectores de laburantes de distintos rubros, tanto fabriles como trabajadoras y trabajadores de la educación, de salud, muchas compañeras que hoy dan la pelea junto a las organizaciones piqueteras, los movimientos sociales, la juventud. La verdad que fue muy importante y más que nada en ese día, en nuestro día, en el Día de las y los Trabajadores, este día de lucha internacional, donde creemos que había que levantar esa tribuna, ese acto, con las consignas, como vos decías, que eran bien claras, que es en contra del ajuste, que es para seguir organizándonos, no solo en nuestros lugares de laburo, sino también fortaleciendo una alternativa política, porque la pelea hoy es política. Quienes nos gobiernan para un sector social, gobiernan con el Fondo Monetario Internacional, y eso golpea nuestras condiciones, tanto laborales como condiciones de vida. Entonces, es necesario, bueno, parte de mi discurso estuvo orientado también en ese sentido, de cómo fortalecemos la alternativa política para transformarnos en una alternativa real para el conjunto de las y los trabajadores y los sectores populares. Sí, totalmente. Uno de los signos de esta época, en cuanto al trabajo, a la situación de los trabajadores y trabajadoras, es que quienes tienen trabajo, Celeste, mayormente no llegan a fin de mes, algo que, total, bueno, siempre sucedió, pero no en la cantidad de franjas y de rubros en lo que está pasando hoy, ¿no? Trabajos que antes eran relativamente bien pagos, hoy están detrás de la inflación y pierden poder adquisitivo. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Qué presenta el programa del Frente de Izquierda Unidad para ese tema que seguramente es uno de los que más importan a la sociedad? Mira, lo primero es cuáles son las medidas necesarias a tomar y que ninguno de los gobiernos, tanto el actual como los que nos trajeron también hasta acá, se animan a tomar, que es tocar los intereses de los que más tienen. Y partimos de una consigna que muchos pueden decir, bueno, siempre dicen lo mismo, pero es así, que es desconocer la fraudulenta deuda externa, romper con el FMI, porque lo que están haciendo, que precariza más nuestra vida, es aplicar la receta del fondo. Es un cogobierno del Frente de Todos con el Fondo Monetario Internacional en contra nuestra. Entonces, como primer medida sería esa, para empezar a tomar las decisiones de forma soberana, pero después rápidamente, ante la inflación, la precarización salarial y de vida, es aumento de salarios igual al costo de vida real de la población, las jubilaciones con 82% móvil, la asistencia del Estado, que sea realmente lo que se necesita para vivir, pero con un plan verdadero de generar trabajo genuino. Y eso se puede hacer, como decía antes, si tocamos los intereses de los que más tienen. Miren, no se pueden llevar adelante medidas de fondo si no avanzamos en discutir hoy quiénes son los que gobiernan y toman las decisiones. Hoy son los bancos, son los pools de siembra, son los patrones. Entonces tenemos que tomar nosotros las decisiones, hay que nacionalizar la banca. Mira, la semana pasada que fue todo el debate sobre los dólares. Si tuviéramos nosotros el control de todo el sistema financiero, se termina la fuga de capitales, se puede hacer de verdad un control
en relación a lo que es la moneda yanqui y cómo influye en nuestro país. Se calcula que son 300.000 millones de dólares que tienen los empresarios afuera del país. Y nadie está discutiendo eso. Digo, nuestro país es riquísimo y sin embargo quienes toman las decisiones es una minoría, la minoría más peligrosa, decimos nosotros, y que siempre lo hacen en función de sus ganancias y no en función de las necesidades de la población. Entonces, es la nacionalización de la banca, es tomar las decisiones y tener el control del comercio exterior. Hoy son ellos los que deciden qué se produce en nuestro país. Por eso se producen commodities, por eso se producen con semillas transgénicas, por eso se usan agrotóxicos, por eso están matando y enfermando a las poblaciones, destruyendo nuestros territorios, porque les rinde más eso para exportar afuera que generar alimentos para nuestra población. Entonces hay que discutir también eso, hay que discutir la propiedad de la tierra, tiene que ser una propiedad social en función de las necesidades de nuestro pueblo. Creo que son medidas contundentes que se pueden llevar adelante y que son las únicas que nos pueden sacar de la crisis en la que estamos. Y lamentablemente, y en esto por eso agradezco el espacio y sé que podemos compartir muchas de estas propuestas, lamentablemente nos venden y nos quieren hacer creer que, o al menos en el horizonte está puesto más casi el fin del mundo, porque no podemos salir de los límites de este sistema que cada vez nos está llevando más a la barbarie, en vez de pensar que podemos romper los límites del sistema capitalista y tener una sociedad con un futuro digno, con derechos, que podamos ser felices, o sea, pelear para no tener que trabajar todo el día y ni siquiera tener tiempo para poder disfrutar de nuestra vida para llegar a fin de mes, Entonces, creo que estamos en un momento de empezar a cuestionar a fondo esta realidad que lamentablemente muchos quieren ocultar y nos quieren hacer creer que el horizonte solamente es de barbarie, de devastación y de seguir aguantando esta precarización, explotación y opresión que llevan adelante contra nuestro. Celeste Fierro es quien habla, dirigente nacional del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, en el FIT Unidad. Celeste, sobre esto último que decís, bueno, está claro, estamos viendo la cara más salvaje del sistema, ¿no? Del capitalismo. Trabajadores empobrecidos, volviendo casi a una situación de esclavitud, trabajar para pagar la comida y el alojamiento, y a duras penas, ¿no? Quien no puede cae a los barrios marginados, populares, sin servicios, y degrada más todavía su calidad de vida. Eso está visible. ¿Qué pasa que sigue surgiendo ese descontento, se sigue expresando en una parte de la clase trabajadora por derecha, por quienes aparecen proponiendo profundizar eso en vez de cambiarlo, como ustedes proponen claramente ese cambio político por izquierda? ¿Por qué se sigue expresando? ¿Qué pasa que no se puede comunicar o no se puede convencer a los sectores populares mayoritariamente para ir hacia allá y no seguir profundizando esta dirección que tiene el mundo hoy? Mira, yo creo que son varias cuestiones, se combinan. Primero, esto que decías al final, que es una situación que trasciende los límites de nuestro país, que es un fenómeno internacional y que es producto de la crisis de este sistema y de la crisis también, la falta de respuesta de los partidos tradicionales, de los partidos patronales, del régimen. Mira, en nuestro país hoy gobierna un sector que se presentó como nacional y popular, que algunos sectores creen que es de izquierda. Entonces, por supuesto, si un gobierno que dice ser nacional y popular, que dice ser de izquierda y que lejos está de serlo claramente, aplica el ajuste del FMI, le entrega todo a las corporaciones que están destruyendo nuestros territorios, si avanza con reformas laborales en cada una de las ramas de la producción porque se dieron cuenta que no lo pueden hacer como lo intentó el macrismo antes, si cada vez está precarizando más la situación de las y los trabajadores, por supuesto que hay un sector que no ve que la salida sea por ese lado, porque los están engañando. Entonces, las medidas que realmente hay que tomar son las que se propone de la izquierda, y este gobierno
no se anima a tomarlas. Si de verdad se quieren garantizar los derechos de las mayorías, hay que tomar las medidas que planteamos del Frente de Izquierda Unida y no seguir dando beneficios a las patronales, a las corporaciones, seguir mirando para otro lado de lo que sufre nuestro pueblo. Y la otra realidad es que creo que en el último tiempo se le ha dado mucho espacio a los sectores liberfachos como los Milei, pero que después no terminan de explicar a fondo cuál es su política. Digo, si de verdad se le explica a una trabajadora y un trabajador que la dolarización no es que vamos a cobrar con suerte $100.000 de nuestro sueldo, no es igual a lo que se cobra hoy, que ni siquiera alcanza esos 100.000 pesos para cubrir la canasta básica de una familia, sino que la dolarización es sacar de circulación todos nuestros pesos, dolarizar toda la economía, que como faltan dólares, eso va a hacer que aumente la cantidad de pesos que hacen falta para cambiar por $1 y vamos a pasar a cobrar salarios de menos de $20. Entonces, si logramos explicar eso, es completamente inviable y que lo único que va a traer es más pobreza, más precarización, es la libertad que de verdad ellos defienden, porque hablan mucho de la libertad, lo ponen en una cuestión desde lo individual, cuando en realidad la libertad que persiguen es la de los empresarios, es la del imperialismo, para que siga expoliando a nuestro pueblo. Entonces, creo que ahí sí tenemos el desafío nosotros, desde la izquierda, de poder explicar esto, porque lamentablemente estos falsos progresismos no solamente son los que aplican el ajuste hoy a nuestro pueblo, sino los que le abren la puerta a la derecha. Entonces, tenemos que denunciar ambas cosas y por eso es tan importante posicionarnos como alternativa política para estos sectores, y en ese camino tenemos que avanzar. De hecho, nosotros siempre lo decimos, el Frente de Izquierda es una gran conquista, pero tenemos que superar el estadio electoral, tenemos que actuar de forma conjunta ante cada uno de los hechos de la realidad. Creo que en ese camino podemos de verdad transformarnos en esa herramienta que hace falta hoy para dar la pelea en el plano electoral, pero fundamentalmente para seguir dando la pelea en contra del ajuste y en contra de todos estos personajes que podemos usarlo en los cambios de un auto, que algunos en primera, otros en segunda y otros quinta fondo quieren seguir avanzando con nuestros derechos, contra nuestros derechos. Celeste Fierro, dirigente del MST en el FIT Unidad. Celeste, gracias por esta charla post 1 de mayo. Te pregunto cortito la última, ¿vas a ser candidata? ¿Ya tenés decidido? ¿Y a qué? ¿Dónde? ¿En qué distrito? ¿En Capital? Mira, soy precandidata a presidenta, que es lo elegido y propuesto por mis compañeras y mis compañeros del MST. Bien. En el Frente de Izquierda Unidad. Por supuesto, siempre lo decimos que nuestras candidaturas están al servicio de conquistar una lista única, y si no, estarán las PASO para poder dirimirlo, y por supuesto al final en octubre estaremos todas y todos juntos enfrentando a los políticos patronales. Ahí está, entonces vas a competir con Miriam Bregman y con Solano, ¿no? En las internas. Bueno, va a ser, si se da esa paso y nos llegan a una fórmula de la unidad, vamos a estar ahí pinchando con los micrófonos para conocer los programas y también las diferencias, ¿no? que tienen los distintos sectores de la izquierda. Sí, que tiene que ver con esto último que yo les decía, en función de las tareas que llevan adelante. Por suerte compartimos y vamos a defender, por eso tenemos la seguridad de seguir de forma conjunta en octubre y hacia adelante, que es el programa del Frente de Izquierda. Es un programa de fondo, alternativo, anticapitalista, socialista. Entonces, en ese sentido no hay diferencias. Creo que lo que más hoy podemos tener debates en función de las tareas que tenemos que llevar adelante como izquierda para transformarnos en eso, en esa alternativa que se enfrenta a esta derecha reaccionaria y también a los sectores que se pintan de progresistas, pero después terminan siendo ellos los que aplican el ajuste. Celeste, gracias nuevamente por el tiempo, un abrazo. Te mando un beso. Celeste Fierro, dirigente nacional del MST. Bueno, le agregamos el Zócalo, precandidata a presidenta por el MST dentro del FIT Unidad.
para las PASO que se vienen en agosto, aunque, bueno, están propugnando algunos sectores dentro del Frente de Izquierda buscar una síntesis de unidad, una fórmula única para superar las PASO directamente e ir a octubre con una presentación de consenso. Veremos cómo se da ese proceso dentro de la izquierda, veremos, ya está lanzado el proceso nacional. 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en el día de ayer, marcha multitudinaria de la izquierda. Celeste Fierro nos contó qué pasó por allí en la Patria de las Moscas.